Y precisamente para hablar sobre la situación que se vive en Venezuela, saludo con mucho gusto en el estudio a Inés Carrasco Scherer, investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Inés, bienvenida. Muchas gracias, Elena. Bien, Inés, ¿en qué escenario tuvieron lugar estas elecciones que mencionábamos el día domingo para gobernadores en el país, Venezuela? Creo que tenemos que considerar la situación actual en Venezuela es una situación de gran crisis. Hay escasez económica. Ahorita el Fondo Monetario Internacional está estimando que la inflación está en el 1000%. Es una situación muy precaria. Tienen las sanciones estadounidenses y dentro del país hay muy poca credibilidad al gobierno de Maduro, 23% de apoyo para el presidente. Entonces, estas elecciones se dan en un contexto muy inhóspito para la oposición y para los oficialistas del gobierno. Fue una elección que realmente no quería tener la oposición, no querían llegar a esta encrucijada, dado que las elecciones previas han sido también cuestionadas, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, se dudó mucho. Entonces, es una elección muy poco confiable para la oposición y para los oficialistas de Maduro es una elección muy importante. Bien, 23% de aceptación, sin embargo, ganaron en estas elecciones, siguen ganando el partido de Nicolás Maduro. ¿Eso qué quiere decir para la oposición y también qué quiere decir para el momento que está viviendo Venezuela? La gente sigue votando por ellos a pesar de esta crisis económica, política de la que ya se lleva hablando tantos meses. Creo que hay dos consideraciones. Una es que sí hay apoyo todavía muy fuerte en espacios rurales, eso es cierto, pero también es cierto que hubo muchas irregularidades en estas elecciones. También es cierto que en las elecciones pasadas de la Asamblea Constituyente, la misma empresa que llevó a cabo las elecciones dijo que no se manejó todo de la manera correcta. Ahorita estamos escuchando que la oposición está pidiendo una auditoría completa. Entonces, sí ganaron puntos, sí, definitivamente fue una elección atendida. Creo que hubo el 60% del padrón, algo así, pero creo que también hay que considerar estas irregularidades de parte del gobierno y esta falta de reconocimiento de esta elección por parte de la comunidad internacional. Creo que también es muy importante considerar ese reproche. Bien, en casos como estos, Inés, de Venezuela, en la que se está viviendo esta crisis política y económica que no cuenta con la aprobación internacional de sus procesos internos, pero a la vez vemos gente de oposición, gente que ha golpeado al país en el sentido que hacen las manifestaciones de forma muy violenta, etcétera. En casos como estos en los que tienes el gobierno de Nicolás Maduro, pero también una oposición violenta, una oposición que se manifiesta en las calles de una forma que tampoco es aceptada a nivel internacional, ¿cómo saber quién está haciendo realmente bien las cosas o quién le está haciendo mal? ¿Quién las está haciendo mal? Me parece que la oposición sí ha tenido situaciones violentas. Estos 100 días de protestas durante este verano, por supuesto, resultaron en la muerte de más de 100 personas, pero creo que también hay que pensar quién tiene los aparatos del Estado, quién tiene el ejército, quién tiene el poder, quién tiene el control de muchos de este tipo de situaciones, ¿no? Realmente al final creo que puede haber cierta violencia en la oposición, creo que sí ha habido en algunas protestas, pero realmente lo que estamos viendo es una violencia del Estado desde hace muchos años. Ahorita estamos escuchando el Tribunal Supremo de Justicia que está en la OEA, que está en exilio y está específicamente testificando sobre esta violencia, esta agresión, esta intimidación de parte de los mismos funcionarios del Estado. Entonces creo que es una consideración que no podemos dejar de lado al considerar cuando se torna violenta esta situación de protesta. Y en este escenario, ¿cuál sería la mejor estrategia de la oposición, sabiendo que el gobierno de Maduro sigue sumando votos, tiene funcionarios a su favor? ¿Qué debería de hacer la oposición para que realmente sea una oposición efectiva y pueda cumplir las necesidades o las exigencias de la sociedad? Pues es una pregunta muy complicada. Creo que la oposición está fragmentada dentro de la manera en la que ven su actuar. Por ejemplo, había partes de la oposición que no querían participar en estas elecciones, como se abstuvieron de participar en la Asamblea Constituyente. Partes de la oposición dijeron no, es necesario participar, es importante tener candidatos. Entonces creo que la oposición está en una encrucijada muy fuerte donde ya el diálogo se ha visto muy cansado y la gente ya también está esperando una respuesta más fuerte de parte de la oposición en términos de acciones concretas, y la comunidad internacional, digamos que también ya ha ofrecido todo el respaldo posible de muchas maneras. Entonces creo que es un momento muy difícil para la oposición venezolana. Bien, justamente en este contexto me gustaría saber tu opinión acerca de lo que Nicolás Maduro dijo acerca de Mariano Rajoy en lo referente a lo que está ocurriendo ahora en Cataluña. Hay un video donde también lo tacha de golpista. Me parece que Maduro, tenemos que
que recordar que la Unión Europea está también organizando sus sanciones contra Venezuela. Eso es algo que ya está en proceso de ocurrir. Y me parece que este comentario de Maduro tuvo mucho que ver con restablecer este tipo de normalidad hacia las acciones de Venezuela y hacer ver a Venezuela como un país democrático que ha permitido insurgencias, cuando realmente han otorgado las mínimas concesiones democráticas, permitir una elección o permitir un referéndum que de hecho fue aprobado por la Asamblea Nacional. Son concesiones que realmente no te hablan de una gran democracia abierta. Entonces me parece que fue realmente una manera fácil para Nicolás Maduro tirarle a la Unión Europea mediante España. Finalmente, Inés, me gustaría que me dijeras qué tipo de Venezuela sería la que la comunidad internacional podría aceptar para empezar a apoyar nuevamente los procesos y a formar parte de estos procesos político-económicos sin, evidentemente, invadir, porque estamos hablando de un país independiente. Soberano, claro. Un país soberano en el cual, bueno, pesa la opinión internacional, pero no es la última palabra. Me parece que la opinión internacional no está pidiendo mucho. Lo que están haciendo muchos acompañantes internacionales es asegurar que se estén cumpliendo los procesos democráticos en Venezuela. En Venezuela se han pospuesto referéndums, se han aplazado elecciones, se han encarcelado a jueces. Ahorita el hecho de que el Tribunal Supremo esté en exilio en la OEA nos dice mucho del sistema de los tres poderes en Venezuela. Entonces creo que la opinión internacional lo que quiere es asegurar que los venezolanos son quienes están decidiendo por ellos mismos y que no es una decisión unilateral del presidente Nicolás Maduro o del Ejecutivo. Bien, muchísimas gracias, Inés, por tu análisis. A ti, muchas gracias. Que estés bien, buena tarde. Hasta luego. Y mientras tanto, en Italia, el secretario de